Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos y todas. En esta clase vamos a comprender los conceptos y entender la diferencia entre sexo, género y orientación sexual, ¿ya? Esto es una distinción que es muy necesaria y que es básica para comprender gran parte de la información que vamos a estar compartiendo en los módulos que vienen. Lo más importante es entender que el género, ¿cierto? Es una palabra que todos hemos oído. A veces en los cuestionarios se nos pregunta nuestro género y esto tiene que ver con la identificación que las personas hacemos con lo masculino o con lo femenino en nuestra vivencia diaria, ¿ya? Entonces el género es una autopercepción, constituye un conjunto de ideas, de creencias y atribuciones sociales para lo que es propio de un hombre o de una mujer. El género y lo que esperamos de hombres y mujeres va a ser distinto en distintas culturas y va cambiando con el paso del tiempo, ¿sí? Pero siempre se construye sobre la base de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Algunos ejemplos, por ejemplo, de esto es que lo que se espera de una mujer en Afganistán no es lo mismo de lo que se espera en Chile, o lo que se espera de un hombre en el campo no es lo mismo de lo que se espera de un hombre en la ciudad, ¿ya? Si vamos a la variable temporal, por ejemplo, no es lo mismo entender que en Chile, en el año 1800, la mujer tenía determinados roles o atribuciones. En cambio, ahora las mujeres tienen mucho más roles y atribuciones en la esfera pública, ¿cierto? ¿Qué elementos entonces componen el género? Lo primero son símbolos y representaciones simbólicas, ¿cierto?, que ofrece la cultura sobre lo que representan los hombres y las mujeres. Ejemplos de esto pueden ser la vestimenta, los colores, actividades, por ejemplo, en términos de productos, determinadas marcas o modelos de autos se asocian con las mujeres y otras cosas con los hombres, labores dentro del hogar, productos de determinada clase. También el género está compuesto por una idea de lo que es normal, ¿ya? De cómo deben ser los hombres y las mujeres. Y entonces, en ese sentido, cuando una persona no cumple con ese estándar, ¿cierto? Se le considera como rara o divergente o que se escapa de la norma. Por ejemplo, si un hombre se pinta las uñas, a la gente le llama la atención, pero si una mujer se pinta las uñas, en general eso no llama la atención, ¿ya? También el concepto de género se construye en las relaciones sociales y en las interacciones con otros. ¿Esto qué significa? Significa que todos hemos aprendido en nuestras familias, por ejemplo, cómo es que son los mandatos para hombres y para mujeres, y en las diferentes familias existen diferentes tipos de mandatos que son en verdad relacionales. Cuando nosotros compartimos con otras personas que han aprendido cómo son los hombres y las mujeres en otras familias, vamos a su vez entendiendo otras maneras que son posibles de vivir como hombres o como mujeres en nuestra sociedad. Y también luego nos vamos incorporando en otras subculturas que pueden ser más rígidas o más flexibles en cuanto a estos límites, ¿no?, que distinguen lo masculino de lo femenino. Además, el género incluye lo subjetivo. Aparte de todo lo que aprendemos en esta interacción social, cada uno de nosotros se apropia de manera bien particular cómo deben ser los hombres y las mujeres. Y esto lo aprendemos en las interacciones sociales, pero también lo aprendemos en las distintas instituciones de socialización, como son obviamente la familia, la escuela, los lugares de trabajo, etc. Entonces pueden ser personas que en su familia viven su expresión de género de una manera, en su vida personal, con sus amistades, expresan otras variables o otras características y en el trabajo, por ejemplo, expresan otro tipo de comportamiento. Entonces, el sexo corresponde a la asignación biológica de macho o hembra, hombre o mujer, que se da la mayor parte de las veces al nacer sobre la base de los genitales de las personas cuando estamos recién nacidas. Entonces, el sexo atribuye diferencias biológicas, anatómicas, fisiológicas, cromosómicas de los seres humanos que finalmente nos definen en la categoría de hombre o mujer.
En la mayoría de los casos, estas características son las que traemos al nacer y son bastante reconocibles universalmente y estables en el tiempo. ¿Por qué hablo mayoritariamente? Porque hay un grupo de personas, que son las personas intersexuales, que demoran un poco más de tiempo en atribuirse categoría de hombre o de mujer, debido frecuentemente a genitales que son ambiguos por expresiones de diferentes síndromes cromosómicos. Entonces, el sexo alude a una dimensión biológica, mientras el género alude principalmente a una dimensión que es psicosocial, ¿ya? El rol del sexo en la vida de las personas tiene que ver con la reproducción, ¿ya? ¿Qué papel juega hombre y mujer en la reproducción? Mientras que el género es un marcador de posición social, ¿ya? La fuente con la cual nosotros definimos el sexo de las personas es la genética, ¿cierto? Lo que traemos al nacer. Mientras que en el género, la definición de lo que es adecuado para hombres y mujeres es social y cultural, ¿ya? Y acá es muy importante entender que el género, dado que implica atributos que se asientan en el cuerpo, y el cuerpo es algo que se da como natural, como divino, como dado, y como inmutable, frecuentemente se asume que el género también es inmutable, natural y dado, ¿ya? Entonces, ya sea que las personas tengan una construcción del cuerpo como algo divino, como que Dios nos define hombre o mujer, o como natural, ¿cierto? Como que la naturaleza nos define como hombres o mujeres. En esas dos explicaciones, el género sería algo que es, está fuera de nuestro control, digamos. Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta progresivamente que eso no es así, que son más bien mandatos culturales. Ahora vamos a hablar un poco respecto de la orientación sexual, ¿ya? La orientación sexual corresponde a los sentimientos que las personas tenemos hacia otras personas, ya sea de manera romántica o de manera sexual, ¿ya? Y entonces este concepto expresa hacia quién sentimos atracción emocional, si ya son personas del sexo opuesto, del mismo sexo o de ambos sexos, pero lo hace de manera indistinta. O sea, todos y todas tenemos una orientación sexual. Entonces, como el concepto de orientación sexual hace referencia a la atracción, es decir, a quienes nos sentimos atraídos, atraídas, no necesariamente refiere a la conducta sexual. Yo puedo sentirme atraída por personas de mi mismo sexo, pero mi conducta sexual finalmente se traduce en una conducta heterosexual. Ya esto se da, por ejemplo, en personas que están casadas o tienen parejas formales, heterosexuales, ¿cierto? Que tienen hijos, hijas, pero que sienten mucha atracción por personas del mismo sexo. La orientación sexual, entonces, entendamos que se manifiesta en un continuo, ¿cierto? Que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva. Y en el medio se ubica más o menos la bisexualidad. Bueno, espero que les haya quedado muy claro la distinción entre estos conceptos y los dejo invitados a participar en los foros. Los paso ahora a la lectura que pueden hacer para reforzar estos conceptos y invitados a desarrollar las preguntas para cerrar este módulo. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.